Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 20 hasta el versículo 21. Nos va a tocar hoy día meditar, hasta el versículo 25, nos va a tocar meditar en esta mañana la palabra de Dios. Pablo se ha encontrado con Jesucristo. Pablo tuvo un encuentro profundo con Cristo. Y este encuentro con Cristo le llevó a lo que la Biblia le llama regeneración. Y en otros versículos la Biblia le llama nuevo nacimiento. Pero ¿qué significa un nuevo nacimiento? ¿Acaso es convertirnos de una religión a otra religión? ¿Acaso significa que o tiene que ver con un cambio de vida a través de que ahora me siento más fuerte para mi superación personal? Ahora yo soy más positivo. ¿Acaso eso es un nuevo nacimiento? De tener una antigua religión, ahora tengo una nueva religión. ¿Acaso es experimentar algo para darle un nuevo comienzo y un rumbo nuevo a mi vida? Nacer de nuevo no es eso, hermanos queridos. Nacer de nuevo no es mejorarse a sí mismo. Nacer de nuevo es nacer de Dios. Dios te da su vida. La vida de Dios entra a tu corazón. Abre su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver con que Dios nace en tu corazón, con que Dios te da vida y la vida que te da es su propia vida. Por eso que primera de Juan 3 del 1 al 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en Gálatas 6:15 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En la versión NTV dice así: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva criatura. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas? No importa si has tenido antes o no has tenido religión, o aún hayas sido ateo, eso ya no es importante. Lo que es importante es si te has encontrado con Cristo y la vida de Dios está en tu vida. A eso le llama nuevo nacimiento. A eso le llama una gran transformación. Por eso que el nuevo nacimiento es el mayor y más grande milagro que puede ocurrir en una persona. Porque hay una nueva vida, y la vida que viene es la vida de Dios a ese corazón. Eso es encontrarse con Cristo Jesús. Y tal vez tú eres ateo o atea, pero si te has encontrado con Cristo Jesús, te aseguro que tienes la vida de Dios en tu interior. La vida del Espíritu Santo. Dios y tú son uno. Dios y tú son uno. Si has nacido de nuevo, Dios y tú son uno. Así dice su palabra. Primera de Corintios 6, 17 dice así: pero el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y en Romanos 8:16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Esta es la obra más poderosa que Dios pudo hacer en el ser humano. Que aquel que se encuentra con Cristo, que se arrepiente, la vida de Dios entre en su interior. Y es con Dios uno. No es un maquillaje exterior. No es que ya no soy católico o ya no soy musulmán, ahora ya soy evangélico. No es que yo no hago esto. No. Es la vida de Dios en el interior mismo. Esto es algo poderoso, pues Dios nos ha cambiado completamente, sacándonos de las tinieblas de la ignorancia y llevándonos a la luz de su verdad, de su Hijo Jesucristo. Y hoy día vamos a ver los primeros frutos en alguien que ha tenido un encuentro, un nuevo nacimiento con Dios. Estos frutos brotan espontáneamente, porque no son productos de uno mismo, son los producidos porque Dios ya está en uno. ¿Cuáles son esos frutos? Y de eso se trata el pasaje que vamos a leer. Leamos pues Hechos capítulo 9 del 20 al 25. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, y para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es el primer fruto que nos muestra estos versículos? Ya habíamos visto el fruto de la oración, ni bien se encontró con Cristo, él se puso a orar. Y estos versículos, ¿cuáles frutos nos están hablando? Dice el versículo 20, enseguida predicaba de Cristo. Aunque Saulo llegó a ser el teólogo más grande que hubo, no solamente para la iglesia, si usted no lo ha sabido, Saulo vino a ser el hombre más grande para la humanidad, porque toda la revelación que recibió a Cristo y lo estampó en sus epístolas al Nuevo Testamento, cada nación fue tomando esas verdades, incluyéndose en esas naciones. Y por eso muchos cambios sucedieron en las naciones y en el mundo entero. Y aunque Saulo llegó a ser ese tipo de hombre, sus inicios fue tan igual como tú y como yo. Sin mucho conocimiento de Cristo, a las justas habiendo experimentado ese toque, diciendo, ¿quién eres tú? Y haber escuchado, yo soy Cristo, a quien tú persigues. No sabía mucho más Saulo que tú y yo cuando nacemos de nuevo. Pero aquí vemos ese fruto de ese nuevo corazón que dice, pero enseguida predicaba a Cristo. Enseguida su corazón comenzó a hablar a otros del Cristo que conoció. Hermanos, en la iglesia hay gente de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años, de 20 años, que a nadie le han predicado de Cristo. Que a nadie le han contado lo que Cristo hizo. Y hermanos míos, a veces eso me hace dudar si han nacido de nuevo. A veces eso me hace dudar si han tenido el encuentro con Cristo. A veces me pregunto que si solamente ha sido un maquillaje externo, que producto de una necesidad,
problemas en el hogar, problemas en la vida. Dijeron, bueno, dice que Cristo nos puede ayudar, voy para que me ayude en esta situación. Pero nunca se encontró con el Cristo en un corazón arrepentido, en un corazón diciendo, ya no más yo quiero que tú hagas las cosas a través de mí. Pero cuando Pablo pasa esto, enseguida él comenzó a predicar. ¿Dónde empezó a predicar? ¿Dónde estaba? Hay gente en la iglesia que sueña ir al África a predicar. Estoy orando por África, dice. Yo estoy orando por Nueva Zelanda, yo pastor por Australia. Pero Pablo no soñaba nada de eso. Lo único que fue que donde estaba, él se puso a predicar. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo? Pues ahí te toca predicar. Si has nacido de nuevo, si la vida de Cristo está en ti, si tú y el Espíritu son uno, entonces tú, en donde estás, tienes tiempo y tienes la oportunidad de predicar. ¿De qué predicaba? De lo que sabía. ¿Qué sabía? Lo poquito de Cristo. Vi a Cristo. Vi a Cristo. No está muerto. Él está vivo. Ha tocado mi corazón. Y como él había sido un hombre estudioso de la Biblia, toda su mente se fue entendiendo y entendió que todo lo que decía Isaías 53 decía, ese capítulo habla de Cristo, del Mesías. O sea, Jesús es el Mesías. Jesús es el Dios. Y en eso predicaba. Por eso que usted no necesita ser teólogo. La mentalidad de ahora de los cristianos es que no he llevado todos los cursos. Es que en la academia todavía no tengo mucho nivel. Es que todavía esto, es que todavía tengo que llevar discipulado 1, discipulado 3, 4. Cuando lleve el 20, ahí hablaré de Cristo. Como les decía hace un momento, me temo que tal vez deberíamos revisar nuestra fe para ver si hemos nacido de nuevo. Tal vez solamente ha sucedido un cambio de religión y por eso no vemos lo que Cristo hace en el interior de nuestro corazón. Y es verdad, hermano, que para asumir un cargo, una responsabilidad en la iglesia, es verdad que la Biblia dice no debe ser neófito para ser un líder de célula, para ser un líder de ministerio, para poder ocupar una responsabilidad. Dice la Biblia, no debe ser neófito, no debe ser un nuevo, no debe ser alguien que no conoce mucho de la palabra, no debe ser un hombre que no está nutrido en la palabra. Es verdad, hermano. Pero para predicar de Cristo, para predicar lo que Cristo ha hecho en mí, para hablar del cambio que ha ocurrido en mi interior, no necesitas tener mucha teología. Lo que necesitas es haber nacido de nuevo. Y que Cristo se esté formando en tu interior. No necesitas estudios, no necesitas un púlpito para hablar de Cristo. Tú necesitas abrir tu boca y contar las maravillas de Dios a todos los que están a tu alrededor. Pablo no tenía la mentalidad de los que muchas veces, no solamente en nuestra Ica, sino en muchas partes del mundo, encuentran a Cristo, reciben a Cristo y lo único que quieren es sentarse y seguir recibiendo. Oren por mí, oren porque mi negocio me va mal, oren porque no tengo trabajo, oren por esto, oren por lo otro. Pablo no tenía eso. Aunque eso era importante y es importante, no era lo principal. Lo principal de Pablo y el fruto del Espíritu Santo en su corazón, que su corazón decía, no puedo callar lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Habrá alguien aquí que está unido a Dios? ¿Habrá alguien aquí que está unido a Dios? ¿Habrá alguien aquí que es un espíritu con Dios? Porque si es así, no calles, habla de las maravillas que hace Dios en tu vida. Por eso que dice aquí, enseguida Pablo predicaba a Cristo. ¿A cuántos has predicado a Cristo, hermano? Si hay alguien que está cabeceando, póngase de pie. Porque eso que cabeceamos
A pesar de que puede ser algo fisiológico porque nos hemos cansado, en realidad es una pereza espiritual de nuestro corazón. Porque este cuerpo no quiere lo espiritual. Si estarías viendo una película de Netflix, aunque estarías así, eso es una verdad. Por eso deberías decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Porque no vaya a ser que tú durante la alabanza estás y la prédica. No vaya a ser. Es el enemigo que te canta. Cuidado, cuidado. A ver. Dile al que está a tu lado que no te cante el enemigo. Dile que no te cante. Porque Dios nos quiere hablar. Amén. Pablo no quiere perder tiempo. Ya perdió mucho tiempo viviendo la vida que vivía. Ya perdió tiempo persiguiendo a Cristo. Ya perdió tiempo persiguiendo a los que seguían a Cristo. Ya perdió tiempo viviendo enojado, amargado. Ya perdió tiempo siendo un hombre lleno de tanta violencia. Él dijo, ya no más. Ahora viviré para contar lo que Cristo hizo en mi vida. Cristo me tocó, no hay tiempo que perder y voy a contarlo. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4 del 1 al 5 lo siguiente. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Subraye esto para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los que no conocen a Dios. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones idolátricas. A esto les parece cosa extraña que vosotros corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Basta ya de haber desperdiciado nuestras vidas para este mundo. Cristo nos ha tocado, Cristo nos ha cambiado, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Ahora toca vivir para Él. Ahora toca contar las maravillas que Él hizo en nuestras vidas. Por eso que Pablo enseguida predicaba. Pablo se parece al ciego que está escrito en Juan capítulo 9 del 24 al 33. Pablo parece ese ciego de nacimiento a quien Jesús le sanó. Y cuando le sanó, los judíos, los sacerdotes vinieron a decir, ¿quién te sanó? Y él no sabía, no sé quién me sanó. Sí, el que te ha sanado es Jesús. Pero yo no sé, yo estaba ciego, no vi. ¿Y qué te ha dicho? Lo que me dijo es, vete, lávate y ya vi. Lávate y ya estoy viendo. ¿Pero qué más? No sé. Lo único que sé es que antes no veía. Ahora sí veo. Amén. Así estaba Pablo predicando. No conocía más de Cristo, no tenía mucha teología, pero lo que él sí decía, antes yo creía que estaba muerto, antes yo creía que era una secta, antes yo creía que estaba muerto, sepultado, pero lo vi resucitado y ha cambiado mi vida. Eso sí sé. Eso sí sé. Eso sí lo puedo afirmar, porque habiendo sido ciego, ahora veo. Y cuando la gente oyó lo que Pablo hacía, que predicaba a Cristo, que defendía al Cristo que perseguía,
que estaba junto con los que quería atrapar y meter, ahora estaba con ellos. Cuando la gente vio eso, se quedó atónito, asombrados. Les sorprendió no solamente las palabras que decía, les sorprendió el giro de 180 grados en su vida. Lo que iba buscando destruir, ahora él se podía a construir. Y esa es una señal del nuevo nacimiento. Que lo que tú destruías a tu hogar, que lo que tú destruías a tu vida, que lo que tú te destruías a ti mismo, destruías tu negocio, llega la vida de Cristo y comienzas a construir. Y eso sorprende, porque tu hijo nunca recibió un abrazo. Es que yo soy así, nunca recibí el amor, pero te llegó la vida de Dios. Y ahora hay algo en ti que dice, abrázalo. Y tu hijo dice, papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Tú habías dicho que los machos no abrazamos. Tú nunca le sorprendías a tu esposa con nada. Y ahora tu esposa dice, ¿qué? ¿Al cordón y la rosa? Pero si siempre me llevas al mercado. 180 grados, dice la gente, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? En el trabajo tú eres la que más o el más que te choreabas. Y ahora cuidas. No. Este es de la empresa. Antes por video el dueño te veía que estabas. Pero por amor a ti no decía nada. Pero ahora más bien el dueño te ve que tú no cuidas todo. 180 grados de giro. Antes aborrecías al regalo que Dios te dio, tu esposa, y le mandabas a dormir en otro cuarto, o tal vez hasta ya le diste carta de renuncia. Pero Cristo entró en ti y la vida de Dios te enseña a amar eso que odiabas, eso que aborrecías. Eso deja atónito a cualquiera. Eso cambia la imagen. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pablo ya no es perseguidor. Pablo ya no es destructor. Ahora se ha unido a Cristo. Ahora valora lo que perseguía. Ahora los ama. Está con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo dejó de estar en guerra con Dios. Ahora, como dice Romanos capítulo 5:1, justificados pues por la fe, ahora tengo paz con Dios. Y esa paz con Dios me lleva a tener paz con todos mis prójimos. Eso es lo que ocurre en un nuevo nacimiento. No es un botox espiritual que Dios te quiere poner para que teniendo 100 años parezcas de 30. No es una lipoescultura que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere que su vida opere en tu vida. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. La vida de Dios cayó en este corazón. Y así como le ocurrió en Pablo, debe ocurrir también en nosotros. La gente debe quedar atónita de lo que ve. Un borracho ahora no bebe. Uno que le gustaba Grupo 5, hermano Yaipen, Corazón Serrano, ahora todo el día escuchando Marco Witt, Marco Barriento. ¿Qué pasa? Como un día que me invitaron a un cumpleaños, le pregunto a mi hermano, le digo, hermano, ¿cómo celebrabas tu cumpleaños? Uy, pastor, ni te cuento. Y dice, ¿cómo que fue? Porque el cumpleaños estaba bonito, una linda música, linda gente. Pastor, mi cumpleaños a reventar. Me traía a Grupo 5. ¡Pah! Y ahora estaba en una reunión hermosa y sencilla. ¿Quién hace eso? ¿Quién nos dice, oh, qué pasó ahí? Que Cristo ha nacido en ese corazón.
Ya no eres mujeriego. Ahora has aprendido a amar a una sola mujer. ¿Por qué? ¿Porque te has hecho bueno? No, sino porque la vida de Dios está en ti. Ya no eres ladrón, ahora eres honrado, honesto. Eras lujurioso. Ahora eres un hombre puro, cuidas tus ojos. Eras violento, ahora eres pacífico. ¿Qué ha pasado? Ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Esta nueva conducta de Saulo no es un esfuerzo humano que está haciendo él. No está tratando él, no tengo que hacer, dejar de ser violento. Voy a contar a 10. 1, 2, no. Es la nueva vida de Dios en su interior. Es el resultado de un encuentro con Cristo. Es un transformar en su interior. Es un cambio de corazón que solamente una persona puede hacerlo: Jesucristo. Por eso dice el libro de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Él puede hacer ese cambio en su interior. Este cambio, hermano, que ocurre en Pablo, no se puede sostener. Este tipo de actitud no se puede sostener en el tiempo si es que no ha ocurrido un cambio. Podrás hacerlo unos meses, podrás hacerlo 5 o 6 meses, a la justa llegarás a un año, pero no se sostiene en el tiempo si no ha habido un nuevo nacimiento. Lo que te hace sostener una nueva actitud es cuando has nacido de nuevo. Porque ya no lo haces tú, lo hace Dios a través de ti. Tal vez lo sostengas cuando te favorezca. Es que mi esposa me va a dejar, entonces ahora no me diga nada de nada. Tal vez lo vas a hacer cuando te beneficie. Tal vez lo podrás hacer cuando te conviene. Pero cuando las papas quemen, cuando las dificultades lleguen, esa actitud no se va a sostener. Porque no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, se sostiene, se mantiene, porque no está esa actitud hecha por fuerza humana, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Por eso que el nuevo nacimiento, hermanos queridos, no tiene nada que ver con hacer, tiene que ver con ser, no con hacer. Muchos vienen a la iglesia, muchos cantan los coros y aparentemente podríamos decir son cristianos. Pero eso se va a reflejar en el momento cuando las papas quemen. Cuando tengas un problema en el matrimonio y tu corazón humano, que es orgulloso, te diga: déjala, bótala, no sirve, no se entienden, mejores separados. Cuando las papas queman, sale el nuevo nacimiento que te dice: no, yo aborrezco el divorcio. Yo aborrezco la separación. Y entonces uno que ha nacido dice: Señor, así voy a vivir, Señor, porque tú lo mandas. En esa obediencia. Por eso, hermanos míos, por eso es que mucha gente deja la iglesia, hermano, porque puede aguantar un tiempo. Y por eso también, aunque esté en la iglesia, no deja atónito a nadie, porque muchas veces no ha nacido de nuevo. No ha habido el impacto de Dios en su vida. No estoy diciendo que a todos vas a dejar atónito, pero los que te conocen más cercanos van a decir: hoy te ha cambiado. Definitivamente ha habido algo ahí. Y van a prestar atención a lo que tú tengas que decirlo. Por eso que el nuevo nacimiento te invita y te demanda a reconstruir lo que estabas destruyendo. Destruías a la familia con tu actitud, con tu gran pecado, pues ahora te demanda a reconstruir. Hay gente que pide perdón, pero nunca restituye lo que malogró. Perdóname, ya te pedí perdón.
Es como que yo le robo a mi querido Lino 10 soles. Perdóname, Lino. Ya está bien, está el perdón. ¿Qué más necesito? Lino, toma tus 10 soles que te robé. Y 12 con impuestos todavía. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. Ese es el nuevo corazón que Dios nos da. No es un maquillaje. Ese es el nuevo corazón. ¿Qué más? ¿Qué hay otro? ¿Cuál es el otro fruto que nos muestra aquí este pasaje? Versículo 21 dice así: y todos los que le oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Cuál es la otra actitud que aparece en el corazón? Saulo mucho más se esforzaba. No lo podían creer. ¿Cómo que Saulo, el perseguidor, dudaban de él, hermano? Como la gente duda, no creo que no sea borracho, sigue siendo borracho. No, está haciéndose de fuerte nomás. Va a darle oler una corona. ¿Vas a ver cómo le sigue? No, está poniéndose fuerte. Va a darle oler un pilsener. Pastor, ¿cómo sabe de esas cervezas? Pues yo también tomaba. Pero ya no. Amén. No, ya no te sigue. Y aunque te hacen, y a ver, dale. Ay, ¿qué es eso? Señor, ¿eso tomaba? No, porque tú eres bueno. Hay la vida de Dios ahora en ti. Eso es nuevo nacimiento. Por eso que Pablo se esforzaba mucho más. Yo no sé, hermano querido, pero cada vez que tú te esfuerzas más, tú ganas más fuerza. Yo no sé si saben eso. Cada vez que vas al gimnasio y te pones 10 kilos, ponme 15, más 15, ponme 20 y te esfuerzas más, cada vez te van saliendo más pelotas, más six packs. Porque cuanto más te esfuerzas, más fuerza te viene. Por eso, querido hermano, la palabra esfuerzo en el griego viene de agonizomai. Esfuerzo significa agonizar, sufrirla, trabajo duro, esmero, empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. Eso es esfuerzo. Y querido hermano, si no lo sabías o no lo has entendido, nada en esta vida se logra sin esfuerzo. Nada. Y hay dos palabras que a veces a la iglesia le parece difícil: trabajar y dar. Eso sí no quiero escuchar. Yo lo que quiero es la bendición, la unción, que alguien ponga su mano en mí, por favor. Yo lo que quiero es recibir, ¿cómo que dar? Pero cuando nace de nuevo, un hombre comienza a aprender a esforzarse. Comienza a entender que nada se consigue sentado ni gratis. Todo requiere esfuerzo. Todo tiene un costo. Y así como todo tiene un costo para esta vida material que nos esforzamos, pues para la vida espiritual también se requiere un costo, un esfuerzo. También se requiere tener fuerza para estar orando, para hacer mi devocional, que muy bonito lo ha explicado el pastor Will. ¿Usted cree que nuestra carne quiere venir a orar? ¿Usted cree que nuestra carne quiere leer los 4 capítulos? Tanto ya, pastor. Ay, pastor, ya a la iglesia como obligado. Pero ese es el discipulado. ¿Qué cree que es el discipulado? Que hagas lo que quieres. El discipulado es que aprendas a hacer lo que debes para que te vaya mejor. Amén. Discipulado no es haz lo que tú quieres, haz lo que tú sientas.
Discipulado es aprende a hacer lo que debes para que te vaya mejor. Y por eso es tu líder celular seguramente, tu reporte. Y hemos dicho que no tipee para que no se copie de la ¿cómo se dice en inglés? Intelligence artificial. De la inteligencia artificial. No. Copia y pega. No, nada de que la computadora. Escribe. ¿Pero por qué? Un día vas a darte cuenta y vas a agradecer a Dios que hubo alguien a tu lado que estaba ahí incomodándote hasta que se haga, es una virtud. En mi trabajo hay un colega que cuando yo ingresé a hacer mi especialidad, él era un grado superior y era uno de los más bravos. Y yo cuando ingreso y sabía que era uno de los más bravos, yo dije, Señor, ¿por qué me odias tanto? Hermano, cuando aprendí a llevar su ritmo, yo di gracias Dios por haber puesto ese hombre en mí. Porque me enseñó más que cualquiera. Me miraba a la hora que llegaba. Me miraba qué hacía. Pero eso sirvió para poder ser un buen especialista. Por eso es que ahora tu líder te está chequeando. Y ahora tú a 13 te digo que llamar. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres hacer tu reporte? Ay, pastor, yo cuando quiera que nos sienta. Hermano, usted no quiere crecer en Cristo. No quiere conocer más su palabra. Sí, y entonces, ¿cómo le va a venir? ¿Cómo va a aprender? Unción. No, hermano, requiere esfuerzo. ¿Por qué requiere esfuerzo la vida cristiana a pesar que tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué requiere esfuerzo? Porque cuando nacimos de nuestros padres, nacimos con una carne perezosa para lo espiritual. Pero para lo material, hermano, estamos listos. Pero para lo espiritual tenemos mucha pereza en nuestro interior. Lo espiritual, esta carne lo aborrece, lo pelea, se aleja de ello, huye. Por eso Pablo, que aprendió de esto, nos escribe en Romanos 8 del 5 al 3, dice así. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente va a llevar a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa, ¿qué es de Dios? Enemiga. ¿Y cuántos quieren estar con sus enemigos al ladito? Nadie, todos nos alejamos. Pues es así. Por eso que requerimos de esfuerzo. Si algo es necesario para crecer en la vida espiritual, en el conocimiento de Cristo, si algo es necesario es la oración y el esfuerzo decidido para pelear contra esta naturaleza vieja que está en nosotros. Esforzarse es no detenerse, es no darse por vencido. Tal vez ya lo has intentado 1, 2, 3 veces, te quedas dormido, estás cabeceando, lo vuelves a intentar, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. No lo lograste, te vuelves a esforzar. Levántate, vuelve a intentarlo. Estás agotado por el trajín del día, échate un buen baño y ponte a hacer lo que te toca hacer. No le permitas decir a tu naturaleza vieja: ¿estás cansado? ¿Estás cansado? A mí me pasaba eso. Cuando salí de la especialidad me llamaron a la clínica, toque mosca, vamos. Plata. Oye, hermano, hasta mis ojos estaban con venitas. Pero, doctor, money. Y cuando iba a abrir la Biblia,
Padre, tú sabes. Y tú me amas, Padre. Hasta que aprendí que eso mata al espíritu y quita la paz. Porque aunque el bolsillo estaba lleno, con la esposa boxeándonos, porque aunque el bolsillo o las comodidades tenemos, no las disfrutamos. Porque aunque te has comprado un televisor de 100 o de 200 de ancho, de 200 pulgadas, te vas y quieres mirar y te quedas por gusto. Por eso que debemos esforzarnos. Agonizomai, agonía. Esfuérzate para ir a la oración, esfuérzate para estar en la palabra, esfuérzate para hacer tu devocional, para ayunar, para ir a tu célula. Esfuérzate. Esforzarse significa perseverancia, persistencia. No te desanimes, sigue, que de algún momento se va a formar Cristo en ti. De eso se trata. Por eso que Pablo se agarró y le decían, no, que tú también eres el mismo que ellos. Y él se esforzaba. Entraba a la sinagoga, mira, le botaban. No, él se esforzaba. ¿Por qué se esforzaba? Porque su nueva naturaleza le impulsaba a tener esa fuerza. Esforzarse también significa disciplinarse. Estás cansado, estás seco, sin gozo, estás abatido o desalentado. Esfuérzate, disciplínate. No lo hagas porque sientes. Es que no siento. Es que no lo hagas por eso. Hazlo aunque no lo sientas. ¿Sabe qué significa fidelidad? Hacer las cosas que te toca hacer, sientas o no sientas. Estés enfermo o no estés enfermo. Te duela o no te duela, tú lo haces. Eso se llama fidelidad. Y la Biblia dice: el que es fiel en lo poco. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco, en lo mucho. Cuando te ve Dios en esa actitud, que aunque estás cansado, aunque estás sin ganas, te vas y oras y le hablas y dices: Señor, ni ganas tengo, pero debo persistir porque tú eres vida. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Y debo alimentar este nuevo espíritu que has puesto en mí. Porque si no, la carne va a estar tan grande que me va a devorar. Y comienza a orar y comienza a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta semana que han ido leyendo Segunda de Reyes y Santiago han ido encontrando perlas preciosas? ¿Sí o no? Señor, decía yo, mira, no sabía de esto. Y la vida viene y el gozo viene y comienza a venir otra vez la confianza, comienza a venir otra vez las decisiones serias en nuestro corazón. Esfuérzate. ¿Por qué será, hermanos, que en lo espiritual todo queremos que lo haga Dios? Señor, te pido que me cambies. Te pido que no duerma, Señor. Pero ya estás abrigado. Como diciendo Dios que te venga, que te quite. No, hermano. Tienes que tomar tu decisión. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que decidirte. No seas como muchos cristianos que solamente les gusta recibir. Recibir. Yo no sé si usted sabe, pero en Ezequiel hay una condena para las ovejas gordas. ¿Y quién es una oveja gorda? Las que han recibido 20 años, tanta comida del cielo y nunca han producido nada. Lea Ezequiel, usted se va a sorprender y decir: Señor, esto es para aquel que no está haciendo tu voluntad. Necesitamos volver a ser de esos hombres, de esas mujeres con fuerza. Por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 10 dice:
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Mira lo que dice Pablo. Yo me he esforzado más que todos. Y dice, pero no me aplaudan a mí. Yo lo he hecho porque Dios lo ha hecho a través de mí. Amén. ¡Qué hermoso! Por eso que para ser un discípulo y para discipular va a requerir esfuerzo y un esfuerzo intencional. Vamos a necesitar mucho desodorante espiritual porque vamos a sudar. Amén. Vamos a tener esos de 24 horas porque vamos a sudar para parecernos a Cristo Jesús. Proverbios 13:4 dice así, subráyelo. Dice el perezoso ambiciona y nada consigue, pero el diligente ve cumplido sus deseos. El perezoso sueña todo, quiere todo, pero nada va a poder. Pero el diligente ve cumplido lo que soñaba, lo que anhelaba, lo que buscaba. ¿Pero en qué se esforzaba Pablo? Se esforzaba en que tener una mejor carroza, caballos más grandes. Pablo se esforzaba en lo espiritual, en predicar cosas espirituales. Por eso que Lucas aquí en el libro de Hechos no nos habla y Pablo se compró tales cosas. No, dice, y Pablo predicaba, hablaba de Cristo. Y ese esfuerzo de Pablo es del primer día. Y por último, querido hermano, el siguiente fruto que podemos ver aquí, versículo 23 al 25, dice así. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaron la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Saulo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Los mismos que antes le animaban, le alentaban, le decía, bravo Pablo, persigue a esa secta, destrúyelos a esos parásitos. Y Pablo así, los mismos que le alentaban, ahora son los que le quieren destruir. Ahora son los que buscan su vida. Ahora son los que se alejan de él. Ahora son los que dicen, ya no te juntes con él. No, ya no hay que hacer negocio. No, aléjate de él. Y eso es persecución, hermano. Tal vez ahora nadie te va a perseguir para matarte, para meterte a la cárcel. Pero la persecución que ahora sufrimos y que sufre un nuevo nacido en Cristo es que la gente se aleja de ti. Es que comienza a hacer planes sin ti. Es que comienza a dejar de darte bola a ti. Y eso, como a Pablo también nos duele. A Pablo le intentan matar. Y por eso dice pasado muchos días. Para poder entender este término pasado muchos días, vayamos a Gálatas. Porque en Gálatas nos cuenta cuántos días habían pasado. Gálatas 1, 13 al 18. Dice así, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, de revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados estos 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Cuando me convertí, cuando Dios nació en mi corazón, cuando me dio una nueva criatura, Ananías vino y me discipuló en las cosas básicas. Después tuve un tiempo con algunos discípulos, pero después me retiré al desierto de Arabia, al monte de Dios. Y ahí en mi soledad, Dios me dio todo lo que quería para su iglesia. Y pasé 3 años ahí. Y esto me hizo pensar, hermanos, ¿sabe qué es el discipulado?
No es que tu líder, no. El discipulado tiene que ver con personas, pero tiene más que ver con estar tiempo con Dios. Tiene mucho que ver con que aprendas a estar a solas con Dios. Con que aprendas a conocerle a Él, con que aprendas a escuchar su voz que toca tu corazón. Y Pablo se retiró 3 años y cuando vuelve, dice, a Damasco y comienza a predicar, ahí es donde quieren. Y le comienza la persecución y quieren matarle. En 2 de Corintios 11, 32 y 33 nos habla quién había preparado matarle. Dice así: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que cualquier nacido de Dios que comienza a mostrar los frutos de Dios en su vida va a sufrir persecución. Va a sufrir rechazo. Va a sufrir muchas veces dentro de su propia familia. Muchas veces de la gente que más estimaba. Porque si hay algo que produce un nuevo nacimiento con alguien que no ha nacido de nuevo, separación. Porque tu mente razona diferente. Tu corazón es impulsado a otras cosas. Y por eso, hermano, cuando tú has visto un nuevo nacimiento, cómo esa gente quiere contar de Cristo, cómo quiere contar a Cristo, pero de a pronto ese nuevo nacido se junta con un viejo. Y el viejo le dice: tanto ya, deja de hablar, no mira. Y le apagó su fe. Por eso, si eres un recién convertido, aléjate de la gente sin fe. Aléjate de la gente sin convicción. Aléjate de la gente que no tiene seguridad de quién es y a quién sirve. Vive con la gente que está dispuesta a parecerse a Cristo. Dispuesta a sufrir por Cristo. De eso es lo que trata de decirnos. Pablo sufrió persecución, una marca de querer vivir para Cristo. Y hermano, va a ser necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Si usted se pone a pensar en Pablo, Pablo perdió prestigio, poder, reconocimiento, familia, hermanos, amigos. Y lo es duro, hermanos. Esto puede parecer duro, perder cosas que queremos. Y lo es, hermanos. No es fácil, no es suave. Pero solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Cristo te puede dar la vida que tú y yo buscamos. Pero gracias a Dios que no termina esto en persecución, sino que termina esto, versículo 25 dice: entonces los discípulos, no los creyentes, porque los creyentes tienen miedo a la persecución, pero los discípulos, los que quieren parecerse a Cristo, tomaron a Saulo y le ayudaron. En medio de la persecución, en medio del abandono, en medio de sentirse solo Saulo, vienen los discípulos y le dicen: yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. En estos días alguien me contaba, me decía: pastor, ¿sabes qué? Hay un varón que está en esta situación, pero yo le he dicho: ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Y el varón dijo: por favor, ayúdame. Ese es un discípulo que quiere formar en otro a Cristo. Amén. De eso se trata. Y vinieron y le ayudaron. Y hermano querido, esto significa protección divina. Cada vez que uno sufre, cada vez que uno es abandonado, que se siente solo, viene Dios y nos dice: yo estoy contigo y te defiendo y te cuido y te proveo. Porque si algo ha metido el diablo en la mente del cristiano, es que si se hace fiel, ya acabó su vida. Y por esos dos, mucha gente vive a doble cachete, con Dios y con el mundo. Porque el diablo de alguna manera ha dicho: si te haces fiel, lo pierdes todo, lo pierdes todo.
Y no ha escuchado lo que Dios dice: si eres fiel, yo te pongo en mucho. Si eres fiel, yo te doy más. Dice así en Corintios: Dios nos da más de lo que pedimos y que imaginamos, según el poder que ha puesto en nosotros. Lo que está diciendo Pablo es: ni siquiera te puedes imaginar lo que Dios puede darte. Amén. Termino esta prédica, hermanos, diciéndoles: ¿qué de ti? ¿Qué de ti, hermano? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Ha habido ese encuentro que no puedes callar? No puedo callar lo que Dios ha hecho en mí. No puedo dejar de contar a otros. ¿O solamente es un maquillaje? Como es un maquillaje, necesitas que alguien te ponga discipulado 1, 2, 3, 4 para que más o menos tengas alguna imagen de lo que vas a decir. Pero si ha habido un impacto en tu corazón, te aseguro que no podrás callar. ¿Qué de ti? ¿Te estás esforzando en las cosas espirituales? ¿O el único esfuerzo que tú haces en las cosas materiales, en las cosas que aquí se acaban? Jesús dijo: cualquiera que quiera ganar la vida, la va a perder. Pero cualquiera que la pierde por mi nombre, la va a ganar. No son mis palabras. Son las palabras del Dios que te salvó. Son las palabras del Cristo al cual tú quieres parecerte. ¿Qué de ti? ¿Estás siendo perseguido? Deja que Dios te consuele. Quiero decirte, si hay alguien en medio de nosotros que está siendo perseguido, que los amigos están abandonando, que muchas cosas están pasando, déjame decirte que hay protección divina para ti. Hay protección divina para ti. Dios te va a ayudar. Él va a enviar la mano que te va a ayudar, lo que tú necesitas, porque así es Dios cuando alguien hace y sufre por causa de su nombre.